buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a... Adelante, estimado José Luis. Muy bien, pues son las 19 horas del lunes 13 de abril de 2020. Estamos en la Ciudad de México, este es el Palacio Nacional, y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre la situación de la pandemia de COVID, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Y hoy vamos a tratar tres temas: el informe técnico diario sobre la situación epidemiológica del mundo y de México, que lo presentará el doctor José Luis Salomía, director general de epidemiología. Hoy tenemos el gusto de tener a la doctora Carla Berdichevsky-Feldman, quien ya ha venido en otras ocasiones y es la directora general del Centro Nacional de Equidad, Género y Salud Reproductiva, y nos va a venir a presentar la nueva guía o lineamientos técnicos para el manejo de COVID en el puerperio, más bien en orden, en el embarazo, el parto y el puerperio, guía que recientemente salió y que ella coordinó con un amplio grupo de consulta en instituciones y dependencias y grupos sociales, expertos y expertas en esta materia. Bienvenida, Carla. Muchas gracias. Y por supuesto nos da mucho gusto que también nos acompañe el doctor Víctor Hugo Borja Aburto, quien además de ser un eminente epidemiólogo e investigador nacional, es el director de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, y nos va a comentar este tema que hemos venido trabajando sobre el uso de los equipos de protección personal y la importancia de utilizarlos apropiadamente para el personal según la actividad que realiza y otros temas relacionados. Bienvenido, doctor Borja. Le pido entonces al doctor Salomía si nos comenta. Con su permiso, señor secretario. Buenas tardes a todas y todos. Iniciamos con nuestro panorama internacional de cómo se está comportando la pandemia a nivel mundial. Si pueden ver, nuevamente tenemos una reducción en la proporción de casos confirmados en los últimos 14 días. Ayer era de 63, hoy es de 61%. Eso habla de una disminución en la cantidad, por lo menos, de casos más recientes. La tasa de letalidad 6.3%, ha estado prácticamente alrededor de ese nivel en las últimas 2 semanas. Si vemos en la siguiente diapositiva, vemos que esa contracción de casos o esa disminución se da más a expensas de la región de Europa, y es más bien la región de las Américas la que continúa creciendo. Ahora concentra poco más del 43% de los casos, siendo que ayer andaba en el 42% aproximadamente, y pues creo estamos casi seguros que a medida que vayamos viendo la evolución de la pandemia, en algún momento la región de las Américas tomará la delantera, en función de que en Europa empezarán a ser cada vez menos y menos casos, dado que estarán en la parte descendente de su curva epidémica. En la siguiente diapositiva vemos la actualización para el día de hoy en México. Tenemos nuestra mapa con la distribución de carga de enfermedad, es decir, de número de casos confirmados para cada entidad federativa. En total suman para todo el país 5.014 casos, así también han salido 23.040 personas negativas al resultado del laboratorio de COVID, y también se actualiza el número de defunciones a lamentablemente 332, más de 37.000 personas que hasta el momento han sido ya estudiadas y entradas a un protocolo de investigación de todos estos casos en relación a COVID-19 en México. La siguiente diapositiva es un nuevo mapa que queremos introducir el día de hoy, que es similar al anterior, solamente que en la comparación es más real, ya que los colores que se asignan para cada una de las entidades federativas está en relación precisamente a la tasa de incidencia acumulada por 100.000 habitantes. Entonces, cuando nosotros epidemiológicamente queremos hacer comparaciones entre diferentes poblaciones, en este caso entre diferentes entidades federativas del país, esta es realmente la forma más correcta de ver hacer estas comparaciones, es decir, por tasa de incidencia acumulada, ya que están basadas además en una base poblacional
que es más representativa de cómo está afectando la enfermedad a cada una de estas entidades federativas. Entonces vean ustedes cómo los colores en su momento más oscuros cambian de lugar en relación al mapa anterior, que es solamente el número total de casos. Van a estar encontrando los dos mapas en la página de la Dirección General de Epidemiología para que puedan tener ambos datos, ambas perspectivas. En la siguiente diapositiva podemos notar precisamente la distribución por tasa de incidencia acumulada, que para efectos del país es de 3.92 al corte de los 5.014 casos, y vamos a seguir incluyendo la siguiente diapositiva para que ustedes tengan los datos puntuales de la distribución de la carga de enfermedad por cada una de las entidades federativas, más allá de la representación gráfica que también está en el mapa. En la siguiente diapositiva, por favor, podemos ver precisamente la distribución por grupo de edad y en este caso por sexo. La habíamos estado presentando también en la siguiente imagen, que tiene que ver precisamente con esta distribución de edad. La siguiente, por favor. Pero ya con todos los grupos de edad y en su momento también por cómo fueron atendidos en el momento en que demandaron atención médica, es decir, el estado de la enfermedad leve o grave en la que se encontraban al momento de demandar atención médica, los 5.014 casos. Y bueno, continuamos viendo ese cambio que sucede a los 60 años de edad, en donde a esa edad y de ahí para adelante se incrementa la cantidad de casos que requieren de hospitalización. En la siguiente diapositiva, por favor, vamos a ver la distribución precisamente del corte de los pacientes de estos casos que en su momento requirieron de hospitalización, ya no los ambulatorios, sino los que requirieron de hospitalización, qué tipo de gravedad presentaban. Es decir, tenemos hospitalizados que estuvieron estables, que representan el 10.43, graves con un 19.27 y los casos más críticos, que son los pacientes que requirieron de intubación, que representan el 4.13%. Aquí también estamos agregando una nueva información para que se vea a la luz de estos datos. Nos han estado solicitando algunas aclaraciones en relación a estos datos, es decir, de los pacientes hospitalizados intubados y los que están hospitalizados graves o estables. Y es muy importante comentar, como el nombre de la diapositiva lo dice, estos casos que ustedes ven aquí representan la distribución de los 5.014 casos confirmados. Es decir, los pacientes, por ejemplo, estas 207 pacientes que aparecen con característica de estar intubados, son 207 pacientes intubados confirmados, o sea, tienen un resultado, una prueba confirmatoria de COVID-19. Si vemos en la siguiente diapositiva, tenemos también estas categorías para los casos que aún son sospechosos. Si recuerdan, decíamos en la primera diapositiva que aún hay 9.341 personas que tienen esta clasificación de sospechoso. Por lo tanto, en este grupo también encontramos a personas que tienen estos diferentes niveles de gravedad. Por ejemplo, hospitalizados estables, 879, hospitalizados graves, 1.022, hospitalizados críticos, es decir, intubados, hay otras 145 personas que también tienen esta característica, es decir, que están intubados, pero que no son casos confirmados todavía de COVID-19. Recordemos que estos 9.341, donde están estas otras personas intubadas o hospitalizadas graves, no necesariamente todas ellas van a ser confirmadas a COVID-19. Ahorita vamos a ver los porcentajes de positividad y pueden también ustedes ver en la diapositiva que una gran cantidad de personas finalmente ha sido descartada a la enfermedad como casos negativos. Entonces es importante comentar que si nosotros consideramos a todos los que en su momento o en algún momento de su evolución fueron considerados como casos sospechosos, más allá que posteriormente se descartaron o se confirmaron, podemos ver totales que pueden llegar hasta 14.355, es decir, es una manera de cómo podemos en su momento presentar la información o ver los números. Pero entonces sí ser muy puntuales que las gráficas que nosotros ofrecemos todos los días y la distribución que hacemos todos los días es en base a la columna de confirmados. Es decir, son esos 5.014 casos que, por ejemplo, hoy ya tienen un resultado
un resultado positivo. Pero, como ustedes pueden ver, tenemos también casos sospechosos que están esperando ese resultado y donde entonces podría existir más casos al siguiente corte que pudieran en su momento tener alguno de las clasificaciones que aquí vemos. Igual sucede con las defunciones. Hoy tenemos 332 defunciones confirmadas a COVID-19, sin embargo hay 84 personas también que ya fallecieron, pero que están en categoría de sospechosos, es decir, todavía no tenemos un resultado confirmatorio. Tampoco significa que las 84 personas van a ser necesariamente casos de COVID-19 en función de los porcentajes de positividad. Entonces,